A las 8 de la mañana, 15 minutos, entramos en detalle. Vamos a hablar de un tema que sin duda debe ser del interés de todos por la seguridad vial. Hay preocupación en las vías de la ciudad por la alta accidentalidad, por las víctimas mortales. ¿Qué nos está pasando en las calles? Ese afán, esa mentalidad que tenemos muchas veces los colombianos de tratar de ir siempre adelante, de ser los primeros, nos estaría pasando factura. Las muertes en las vías de Medellín nos preocupan, nos duele. 66 víctimas mortales en lo corrido del año solamente en las calles de Medellín, sin contar toda la región metropolitana. Pero escuchen ustedes esto. En lo corrido del año se han registrado 6.851 accidentes de tránsito, de los cuales 6.080 cuentan con víctimas leves o también con víctimas graves. Para hablar este tema, para desplegarlo y poder entender más en detalle, nos acompaña Fabio Nelson Giraldo. Él es analista en todo esto de movilidad y también pues es muy cercano a las escuelas de conducción, conoce mucho de este tema. Fabio, bienvenido a Consejo de Redacción, buenos días. Sebastián, un gusto para ti, para mí estar aquí, muy contento de estar nuevamente en Teleantioquia y dispuesto a responder las preguntas suyas y de los televidentes. Fabio, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué tanto accidente de tránsito? Especialmente vemos que en la mayoría de estos reportes aparecen motociclistas. Vemos muchas veces a estos actores, obviamente la imprudencia es de todos, pero normalmente se ve que los motociclistas, por la margen que tienen, poderse montar a varias partes, pues cometen muchas imprudencias. ¿Qué ocurre? ¿Nos está faltando educación o también falta mano dura por parte de las autoridades? Mire, nosotros tenemos una legislación que está pues evidentemente viejita, en el sentido que el Código Nacional de Tránsito es del año 2002, o sea que tenemos 22 años del código y no hemos tenido sustancialmente una reforma en consecuencia de la educación vial en Colombia. En esa ley 769 del año 2002 aparece un artículo fundamental, que es el artículo 56, en el que se obligaría desde el año 2002 a que en Colombia existiera una cátedra de educación vial permanente en las escuelas y colegios del país. Posterior a ello, 11 años después, en el 2011, aparece la ley 1503 del año 2011, en donde se establece la obligatoriedad, evidentemente, de dar una cátedra de educación vial. No estoy diciendo que esa sea la única razón o la única causa por la cual tenemos otros problemas en el país, porque eso no es un problema ni siquiera solamente colombiano, es un problema latinoamericano. Cuando estuve, por ejemplo, en el año 2016 en República Dominicana, es como estar en la costa, es decir, es más o menos la misma radiografía. Esto implica dos situaciones importantes. Nosotros no tenemos una formación inicial temprana en educación vial, es decir, nosotros venimos a recibir casi que educación vial en las escuelas de conducción y nosotros no recibimos en las escuelas de conducción formación porque solamente estamos recibiendo unas horas que está reglamentada en una resolución y son muy pocas para poderla llamar formación, es decir, recibimos capacitación. Entonces ahí está la primera radiografía. O sea, hay un vacío. Hay un vacío grandísimo en temas de formación, es decir, los niños y niñas en los jardines, escuelas y colegios. Ese es el primer vacío y no se ha tomado en serio el tema porque nosotros tenemos un problema de salud pública desde el año 1993. Fabio, precisamente aquí mencionamos mucho una palabra y es tener esa conciencia como conductor o como actor vial. Definitivamente no solo es el que va manejando, sino también quien va caminando. Y para el caso particular de la ciudad de Medellín, estos días mencionábamos lo que ocurre con la avenida Las Palmas, una avenida que se ha vuelto bastante peligrosa, que con el paso de los años han incrementado los accidentes de tránsito tan solo en un año que fue o 2 años más bien, que fue entre el 2021 y 2023, casi 1.500 accidentes de tránsito. También hace falta que el conductor y todos los actores viales tengan esa conciencia en esas zonas donde son más peligrosas todavía. Mire, el Código Nacional de Tránsito establece en el artículo 74 una obligatoriedad de todos los actores del tránsito que son conductores de vehículos automotores que en zonas de peligro deban disminuir la velocidad, pero hay un punto muy importante que usted acaba de tocar. Los actores del tránsito más vulnerables son los peatones en cualquier edad y los actores de tránsito que van en micromovilidad como bicicleta o patinetas o patines o cualquier otro de estos medios de movilidad. Pero hay un problema grave y es que ellos no cumplen las normas de tránsito. Hay una norma específica para el peatón y es obligatorio en el peatón. Siempre que usted vaya a cruzar cualquier calle del país, usted tiene que ir hasta la esquina más próxima desde que no esté marcado el paso peatonal o pasar por los pasos peatonales o en caso de que haya un puente, pues cruzar el puente. Y nosotros tenemos una costumbre muy contraria a la ley, es que pasamos por cualquier lugar la calle.
Y lo segundo, nos advierte el Código Nacional de Tránsito a los que conducimos un vehículo automotor que en estas zonas, aunque el peatón esté cometiendo la infracción, yo reduzco la velocidad y ahí está la primer causa de incidentes de tránsito en el país, la distracción y el exceso de velocidad combinado. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, una ciudad como Medellín, que encontramos un promedio de casi 2 millones de vehículos circulando diariamente, entre motocicletas y vehículos, estamos hablando del área metropolitana de Medellín, no solamente Medellín, y encontramos, por ejemplo, en zonas céntricas como es el centro de Medellín, vamos a hablar de zonas céntricas, población flotante, es decir, todas estas personas que entran y salen, tanto en vehículo y peatones, pues cuántos peligros tenemos nosotros en riesgo. Y hay un tercer problema, nosotros creemos que nunca nos va a pasar nada, nosotros creemos que somos ajenos al peligro. Y cuando nosotros tenemos esos pensamientos de distracción, de exceder la velocidad y de no asumir los riesgos, porque yo tengo que minimizar los riesgos, ahí es cuando ocurre el siniestro, el incidente. Fabio, hay una situación particular que se da a raíz de la ley 2161, que es la que llaman comúnmente de solo latas, pero es de choques simples. A esta situación de lo que ya nos menciona, se le suma pues la intolerancia en las vías. La gente, hay muchos que se levantan peleados con el mundo, hay otros con una cantidad de situaciones y cargas adicionales y emocionales que hacen que no estén en las mejores condiciones. Pasa una situación, un choque, una colisión y tienen que arreglar entre los conductores si no hay heridos, si no hay muertos, si no hay lesionados. Pero este arreglar entre los conductores muchas veces termina en consecuencias mucho más graves o incluso hasta fatales, porque en medio de la intolerancia pues sacan la cruceta, hemos visto, o le avientan el carro al otro que está haciendo el reclamo por alguna situación. Esto está sumándose a esta problemática en las vías. ¿Qué opinión tiene usted de esta ley? A mí me sorprende una apreciación que tomó la Secretaría de Movilidad hace más o menos 3 semanas, en donde la Secretaría de Movilidad de Medellín reconoce que en Medellín las muertes por accidentes de tránsito o por incidentes de tránsito es la primera causa violenta de muerte por encima de causas violentas como pues, muertes por atraco o muertes violentas. Pasa una cosa, esa ley 2151 del 2022 está por fuera de todos los rangos culturales que nosotros tenemos y es lo que yo decía al principio. Nosotros no tenemos la capacitación o la intervención cultural o la capacidad cultural para asumir esto. Miren, en Colombia ocurren más o menos 1.200.000 eventos de tránsito en el año, es decir, choques, de estos cuales solamente son solo latas. ¿Cómo nosotros enfrentamos un solo latas? Pues evidentemente la norma dice que ya la autoridad de tránsito no conoce el accidente solo latas, es decir, que ya le quitan la competencia a la gente de tránsito, al policía de tránsito, porque anteriormente todos los accidentes los conocían los agentes de tránsito, y esto implica que usted y yo vamos a tener una confrontación directa. ¿Por qué? Porque pues usted necesita que le arreglen su carro, le arreglen su moto, o Fabio, que ahí lo estamos viendo, miren ustedes, Mire, eso es lo que un y casco. es increíble. Y encontramos situaciones como estas. Entonces, yo siento que nosotros en el gobierno nacional a veces, el gobierno no, el legislador, es decir, el Congreso de la República legisla alejado de la realidad de nuestras gentes, y yo sí creería que leyes como esta deberían existir, sí, porque sí es necesaria, porque lo que busca la ley solo latas es que usted y yo conciliemos en el lugar de los hechos. Si no hay posibilidad de conciliar, pues vamos a un centro de conciliación, que es un centro de conciliación, digamos, privado. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, 2 motociclistas que viven del diario, ¿cómo van a conciliar, por ejemplo, en un centro de conciliación privado? O, posterior a eso, ir a la jurisdicción que corresponda para que le respondan por sus daños. Si nosotros no tenemos culturalmente, no somos una sociedad culturalmente preparada para este tema de la violencia vial que tenemos. O sea, Fabio, que esa ley, perdón, Sebas, ¿se hacen esas leyes desde el desconocimiento o por qué se hacen esas leyes conociendo también la cultura y el arraigo que tiene el colombiano en estas situaciones que tenía ya se que ver prevé? con los trancones, ¿no? Parte del Pues argumento. digamos que el espíritu normativo, porque nosotros cuando consultamos con los que fueron autores de estas leyes, el espíritu normativo es precisamente que los ciudadanos, cuando van conduciendo en una vía pública, pues al encontrarse con estos eventos permanentemente, la gente como que acate, es como cuando uno le hace al caballo, bueno, venga, le tomo la rienda a la dirección del caballo, y yo le tomo la rienda a la dirección de mi vehículo y evito, por ejemplo, tener un incidente, no tener que pagar. Mire que ya no hay un juez natural que sería el agente de tránsito, sino ya el juez natural va a ser usted y yo. Entonces, digamos que en principio el espíritu de la norma sí tiene un poco de coherencia, pero la pregunta es, entendemos situaciones, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, un conductor de un bus que sale a las 4 o 3 de la mañana, se encuentra a las 9 de la noche
conduciendo no sé qué cantidad de tiempo y horas, se choca con otra persona que tiene la misma situación de estrés, pues digamos, ¿qué ánimo de conciliar tiene usted cuando tenemos? Entonces, yo creo que son normas que están por fuera de la realidad y estas normas son hechas como para Suiza, para Noruega, para los países nórdicos, pero nuestra no para cultura una realidad. no aporta mucho a que funcionen este tipo de normas. Pero venga, Fabio, ¿qué explicarle a nuestros televidentes? Yo voy en mi carro, en medio de un trancón, no tengo para dónde más movilizarme, pasa una motocicleta, raya mi vehículo y se vuela. ¿Qué hago yo en ese caso? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las fotografías? Porque siempre dicen, tome fotografía, haga un video, tenga una prueba, pero en ese tipo de escenarios, ¿qué hay que hacer? ¿Literalmente estamos a merced de la voluntad del otro? Literalmente sí, pero por ejemplo ahí tenemos, digamos, un respaldo y es que todas las cámaras que están habilitadas en la ciudad, que son cámaras de vigilancia o cámaras incluso de fotodetección, están disponibles para el ciudadano en consecuencia que usted no pueda, por ejemplo, en ese caso, pasa una motocicleta y me raya el vehículo y yo más o menos puedo identificar la motocicleta. Usted puede ir al tránsito de la ciudad donde ocurrió el hecho y puede solicitar el video para tenerlo como soporte de prueba, pero vamos a suponer que usted lo pudo identificar, que usted tiene la capacidad de identificar lo que se detuvieron y no hubo ningún tipo de conciliación en el sitio. Usted debe tomar primero que nada las fotografías panorámicas y las fotografías directas en donde fue el daño y todo esto, si no ocurre la conciliación en el lugar, usted ya puede acudir a un centro de conciliación para que este centro de conciliación dirima o no dirima, porque puede pasar que no se concilie y todo esto se va convirtiendo, pues digamos, en un conflicto civil. Si en caso tal en ese centro de conciliación no se llega a un acuerdo, pues usted tiene la posibilidad de acudir a un juez llevando pues evidentemente las pruebas con todo lo que ocurrió en el daño para que le solucione, pero eso es lo que yo advertí al principio. Cuando yo no tengo voluntad de conciliación, pues evidentemente hay otra cosa que sucede, que si usted, por ejemplo, en vía pública no alcanza a conciliar y permanece ocupando la vía pública, en esa misma ley que modificó el artículo 143A del Código Nacional de Tránsito, establece y le da competencia a la gente de tránsito que incluso llegue al lugar y le genere una infracción a usted por ocupar vía, es decir, por seguir ocupando vía. Entonces aquí hay dos conflictos, me choqué y hasta me pueden sancionar. Fabio, quiero volver a un tema que usted mencionaba ahora y es el de la micromovilidad. Ahora un televidente nos hacía un comentario y es que él se moviliza en patines, hace parte entonces de esa micromovilidad y dice que por donde pasa todo el mundo le tira el carro. Pero también nos mencionaba usted que no cumplen igual con esas leyes de movilidad muchas de las personas que se desplazan en patinetas, en patines y bueno, y en otros elementos para la circulación. ¿Cuál es entonces esa norma y qué es lo que tienen que seguir para que no sea un problema o no haya incluso una muerte en la vía debido a este tema? Esta misma ley que usted mencionó sobre el tema de la ley Latas, que se llama la ley Julián Esteban, esa ley establece unos límites de velocidad para estas personas que van en este tipo de vehículos. Máximo 40 kilómetros por hora se establece que estos vehículos o estas personas puedan circular en vías públicas, pero eso depende también de la regulación del municipio, de la jurisdicción. Y hay un elemento fundamental. Supongamos que no tiene una ciclovía, una ciclorruta, un espacio exclusivo para la circulación de estas personas. Ellos tienen que circular a la derecha de la vía, ocupando el carril completamente derecho. Estamos hablando del ciclista, estamos hablando del que conduce un monopatín, estamos hablando de las personas que incluso salen en patines a circular en vía pública, tienen que circular a la derecha. ¿Por qué a la derecha? ¿Y por qué todo el carril? Porque las personas creen que es a 1 metro del carril, a 1 metro de la línea o acera del andén. No, es todo el carril. Y esto tiene un compromiso de los conductores además, porque la ley establece que si yo voy a hacer un adelantamiento a este tipo de personas que van en estos vehículos, le tengo que hacer el adelantamiento, primero guardando la distancia frontal y sosteniéndole el 1.5 metros de distancia lateral para poder tener seguridad con estos actores Fabio, del ¿le tránsito. cuento algo? Que los televidentes están felices con su intervención. Dicen Temas aquí, taquilleros. Robinson Colonia, excelente invitado. En las escuelas, colegios, no se está educando a los niños y jóvenes a las normas de tránsito, además de la tolerancia. Pareciera ser, cuando miramos los comentarios, evidentemente es un tema de cultura y de educación. ¿Cree usted, Fabio, antes de los comentarios que también nos va a leer Cata, que las escuelas no están haciendo bien la tarea o de chitos? Porque como que no conocen las normas de tránsito. Yo creo que podríamos hacer un voz pop, salir a la calle, hablar con la gente y preguntarle qué significa esa señal. ¿Sabe usted qué significa una línea continua o recta? Muchas personas ni siquiera lo saben. ¿Cómo conducir bien cuando no tenemos conocimientos de las normas de tránsito? Y estás hablando, Sebas, de las escuelas de conducción, pero incluso desde la misma intervención de Fabio, vamos un poco antes y más a la médula del problema, y es desde la pedagogía con niños, desde pequeñitos, cuando ya se van haciendo jóvenes y se creen que salen en ese carro y han cogido el mundo con las dos manos. Desde ahí debe empezar esa pedagogía, ¿no?
Mire, nosotros entendemos que la educación temprana, yo soy docente de profesión, yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Filosofía y trabajé mucho tiempo en las edades tempranas. Y hay un error gravísimo en nuestra realidad colombiana en términos de movilidad y en términos de cómo transitamos. Cuando el gobierno nacional interactúe, el Ministerio de Transporte, mire, es que la educación vial en Colombia hoy por hoy está en un ministerio que es el Ministerio de Transporte. Y la educación vial debería estar compartida en Ministerios de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque resulta, acontece que nosotros entregaríamos, por ejemplo, vamos a suponer que hoy llega una persona a una instrucción a hacer el curso de conducción y nosotros tuviéramos la obligatoriedad o ya tuviéramos la cátedra de educación vial en las escuelas y colegios del país. Llegaría una persona más o menos con 11 años de educación vial, más el curso de educación que tiene que hacer de capacitación en una escuela de conducción. Mire, el problema no es la escuela de conducción, porque a la larga la carga que tienen las escuelas de conducción es dictar un curso. Por ejemplo, un curso de motocicleta son solamente 43 horas. Y no lo hacen. Vámonos al hecho de que hay muchas escuelas que lo hacen, hay otras que evidentemente no hacen la tarea, pero 43 horas, usted ve 28 horas de teoría y 15 de práctica. Eso no es suficiente para que usted desarrolle una actividad tan altamente peligrosa en vía pública y que va a ser para toda la vida. Y que expone a familiares también. Hay que ver estos niños sin casco, en la mitad de dos adultos y quedándose Hasta dormido bebés. mientras van en el trayecto. La Hasta peligrosidad es altísima. No, y ahora que Cata menciona eso, se me viene una imagen a la cabeza que a mí, la verdad, yo no me he podido acostumbrar. Yo en lo personal, a mí me duele cada que voy a Manrique, a Campo Valdés, a muchas comunas de nuestra ciudad. Y ojo, no es estigmatizar porque la gente que vive allá es maravillosa. Pero lamentablemente hay una incultura y vemos, por ejemplo, todo el tema de accidentes en el corredor exclusivo de la 45 en Manrique, donde hay piques, donde 4 personas montadas en una motocicleta sin casco, llevando niños. ¿Qué pasa? Mire, Sebas, aquí cuando hacemos informes en vivo y en directo desde esa zona del sistema informativo, ni siquiera importa que la cámara esté porque Ya. se pasan adelantándose, se meten por donde no Se se debe meter, naturalizó. sobre todo los motociclistas no usan el casco y eso ni siquiera les importa estar expuestos. Lo que acaba de decir Sebastián es algo muy triste y nosotros lo hemos expresado en muchos escenarios académicos y yo creo que los escenarios académicos son muy importantes. Usted encuentra, por ejemplo, cualquier cantidad de foros en el país, foros de expertos en movilidad y incluso yo me sumo, yo dejé de participar en esos foros por una razón, porque los foros los están haciendo los mismos expertos y la gente se sigue muriendo en vía pública. Estos foros hay que llevarlos directamente a la calle y este es un llamado que yo le hago a los gobiernos locales y al gobierno nacional. Saquemos las estadísticas porque son importantes, pero hay que llevar el presupuesto directamente a la educación. Invertir, por ejemplo, ciudades como Medellín que tienen una cátedra que no es una cátedra realmente permanente, pero es una cátedra que de cierta manera se dicta en colegios. Ciudades como Sabaneta y como Itagüí, que uno encuentra por lo menos que llevan 3, 4, 5 años haciendo una cátedra, aunque sea de vez en cuando, de manera en un colegio 3, 4 meses es importante. La pregunta es ¿por qué no hacemos una apuesta, formulamos una cátedra permanente en un colegio público de cualquier parte del país y verificamos cuáles son los resultados y vamos a ver la diferencia? Hoy por hoy nosotros podemos entender en estas vías que usted me está mencionando, en estos barrios periféricos, incluso en ciudades donde no hay casi control de la autoridad de tránsito, la cultura es esa, no cumplir la norma, no utilizar el casco, ni siquiera encender la luz en la motocicleta cuando la norma lo dice. Mire la noticia que salió hace más o menos 20 días. Nueva norma de la circulación para las motocicletas, circular con una prenda reflectiva, eso no es nuevo, eso está desde el año 2002. Entonces, nosotros no tenemos por qué sacar noticias virales en términos de movilidad cuando las normas de tránsito en movilidad deberían ser una norma que todos conozcamos y que debería que ser se cumpla, compartido como claro. lo están haciendo medios de comunicación como este de manera permanente. Fabio, mira, aquí Catalina me está compartiendo un comentario de un televidente de Álvaro Arteaga que dice, otro ingrediente que se le suma a este tema, lo que está matando a los actores viales es la distracción y principalmente el más culpable es el teléfono celular. La gente habla y manipula demasiado el teléfono mientras conduce o va caminando por las vías. Ese es el pan de cada día por las El calles. ¿Qué decir? 70% de los incidentes de tránsito en el año 2010, la Organización Mundial de la Salud detectó por un estudio muy importante en el 2010, yo sé que es 14 años del estudio, pero permanece la cifra, el 70% de los incidentes a nivel mundial obedecen a la distracción. No necesariamente solamente el celular, cambiar el dial, hablar con el conductor, con el copiloto, distraerse en vía pública. La segunda causa violenta, la segunda causa que genera el accidente es la distracción.
maniobras evasivas y la tercera es el exceso de velocidad. Eso significa que entre estas tres causales, el 93% de los accidentes en el mundo obedecen a causas netamente humanas, es decir, que si usted no se distrae, no excede la velocidad y no realiza maniobras evasivas, usted va a tener un 93% más de seguridad en vía pública. Y usted tocaba un tema muy importante, Sebastián. ¿Qué sucede con los motociclistas? Si usted encuentra a los motociclistas en el área metropolitana, especialmente en vías como la regional, la autopista sur y la autopista norte, acuérdense que la autopista norte, cuando era 80 kilómetros por hora, hace más o menos 4 años, un poquito más de 4 años, era la vía más peligrosa del país. Cuando le hicieron la reducción de 80 a 50 kilómetros, esta vía ya no tiene esos índices de mortandad tan altos. Hay que revisar qué tenemos que hacer con la autopista sur, con la avenida regional y específicamente con los motociclistas que están haciendo zigzagueo permanente, circulando entre los vehículos y no tienen en cuenta un factor principal: los triángulos o los puntos muertos de los vehículos de dimensión grande, que son los camiones, volquetas, tractocamiones y buses, porque no te observan. Recordemos que ellos están elevados del piso más o menos 1,70 m y no observan lo que usted está haciendo alrededor de ellos, y esa es una de las causas principales. Fabio, es que una de las cosas que uno más ve en la calle última, va en un vehículo, pues tiene un punto ciego, especialmente sobre ese costado. Entonces, ese tipo de cosas incrementan los accidentes. Ya usted lo mencionaba, por ejemplo, la avenida Guayabal también tuvo reducción en la velocidad máxima, la 80, y han tenido como resultados importantes. Ayúdenos a entender estas cifras. El 77% de los accidentes involucra a hombres y el 22.7% mujeres. Los jóvenes es el 42%, los mayores de 60 años el 22%, en situación de calle el 18% y los extranjeros 7.6%. Evidentemente, ser joven parece que tiene mayor probabilidad de incumplir las normas de tránsito. Mire, hay un estudio, y es que es un estudio psicológico, nosotros tenemos que ser muy claros: los jóvenes son más proclives a un término llamado término de velocidad. Es más proclive al incumplimiento de la norma, y específicamente encontremos que el hombre también tiene esa proclividad a tener. Cuando el hombre es joven es más proclive al exceder la velocidad, y cuando el hombre ya es maduro y conduce y tiene más de 10 años de conducción, es excesivamente confiado. La mujer siempre ha sido más segura. La mujer siempre ha sido más segura y mejor conductora. En términos de conducción, muchas cosas. la mujer Eso no también lo lleva dicen ventaja. muchos hombres. No, la verdad, la mujer tiene un comportamiento distinto en vía pública. No quiero decir pues que todas sean espectacularmente juiciosas en vía pública, porque yo conozco por ahí algunas que son Ave María. Pero en términos, en esas cifras son muy importantes, porque usted encuentra que el 45% de esos hombres son jóvenes. El resto son hombres maduros. Eso significa que hay que trabajar mucho. Además, que los hombres son los que más conducen también. Eso también es una cifra que hay que tener en cuenta. No, del 100% de los conductores en Colombia, por ejemplo, el parque automotor en este país es alrededor de casi ya 19 millones del parque automotor. Preguntémonos, pues yo no creo que todo circule, pero ¿cuántos de esos vehículos que se mueven diariamente en el país pues los conducen los hombres? En estos términos, fundamentalmente hay que pensar en dos cosas importantes ya. Trabajemos en vía pública con el hombre, específicamente con el conductor hombre que es de motocicleta, y específicamente con los jóvenes, porque ellos son los que más están teniendo problemas en vía pública. Fabio, 2 comentarios rápidamente. Fernando Echeverry nos dice: felicitaciones, qué excelente invitado, tema para conversar, excelentes saludos. Y también nos dice Jesús Alberto: hay que formar un nuevo tipo de ciudadano soportado no solo en las normas, sino también en las dinámicas para la movilidad. Él también adiciona otro comentario donde dice: la formación de los niños debe ser en aptitud, actitud y conciencia. Hoy solo se forma en las 2 primeras, es decir, la conciencia ahí regular. No le sumemos más problemas a los problemas, vamos a la solución, porque en este espacio, pues que también sea un motivo para hacer un poco más de pedagogía a quienes nos están viendo. Ya hay mucho ruido, mucha turbulencia alrededor de este tema, pero entonces, Fabio, para ir cerrando y concretando posibles soluciones, ¿qué podemos hacer? Comencemos con esa pedagogía y comencemos con esa ruta segura para que los actores viales, desde todos los ámbitos, tengamos más conciencia en las calles. Mire, yo creo que las familias juegan un papel importantísimo acá. Los padres de familia juegan un papel demasiado importante. ¿Cuántos de los padres de familia, por ejemplo, mandan a sus hijos a las tiendas de los barrios a ser mandados, cuando la norma dice que el primer responsable de los peatones menores de 6 años, incluso de 12 años, son los padres de familia? Y eso es importante. Verifiquemos las cifras
de muertes en peatones menores de 6 años y encontramos cifras muy altas. El primero es eso. El segundo es el padre de familia tiene una responsabilidad muy grande en la educación primaria del niño. Entonces, cuando usted se mueve en vía pública, hay que enseñarle al niño normas básicas de moverse por la acera, por el andén, cruzar por las esquinas. Y si en esa casa hay un vehículo automotor, motocicleta o cualquier vehículo, pues evidentemente enseñarle que el valor de la vida es muy importante. Todos necesitamos llegar a casa. Y hay un tema muy importante que yo le quiero decir al ciudadano que ya es conductor. Tenemos un grave problema y es que las personas todavía siguen creyendo que Medellín es la Medellín de los años 90, donde usted salía de Sabaneta hacia el centro de la ciudad y en 15 minutos usted llegaba. No, señor, usted tiene que planificar su ruta. Planificar su ruta significa tranquilidad para usted, utilizar las plataformas que usted encuentra por ahí para poderse mover e identificar por dónde hay altísimo tráfico y usted le da tranquilidad a su movilidad. Usted lo decía ahorita. La violencia vial tiene que ver con todas las cargas que yo traigo psicológicas, mis problemas, mis circunstancias, mi estrés, y usted tiene que planificar el viaje. Y de manera tercera, decirle al Estado que definitivamente tome absolutamente riendas en el asunto, en implementar las cátedras de educación vial en las escuelas y colegios y llevar la corresponsabilidad empresarial a que las personas en las empresas encuentren también espacios, porque usted llega a la empresa, usted tiene que llegar a la empresa, a su trabajo, o llega a pie, o llega en bicicleta, o llega en metro, o llega en bus, y yo sí creo que las empresas tienen una corresponsabilidad muy alta, y por qué no pensar el comentario ponía el ejemplo de Manrique, toda esa comuna nororiental de la ciudad de Medellín. Es cierto lo que también nos escriben, muchas veces no es por falta de cultura, sino por temas de orden público y situaciones de seguridad especialmente que se viven en muchas de estas zonas, que prácticamente el que tenga muchos de estos puntos pues es un objetivo para estructuras delincuenciales y por eso es que muchos de ellos incumplen esa norma. Es esa realidad tan particular que vivimos en nuestro día a día, pero sí es una realidad de la importancia de cumplir, Linda, con las normas de tránsito. Muchos temas que tendríamos más para contar aquí sobre esto tan importante de la movilidad, donde todos somos actores viales que tenemos que tener esa conciencia. A Fabio Nelson Giraldo, analista justamente en temas de movilidad, muchas gracias por estar aquí en Consejo. A ustedes, muchas gracias, un abrazo y Dios los bendiga. Y este Consejo de Redacción hace una pausa cortica para comerciales, pero no se desconecten porque tenemos invitado de San Rafael, ya les vamos a contar quién es. Ya regresamos.